En los asuntos civiles, la cuantía se va a determinar según una serie de reglas que vamos a pasar a estudiar. Primero que todo hay que hacer presente que el Código Orgánico establece una tradicional división entre asuntos que no son susceptibles de ser apreciados pecuniariamente, asuntos que son susceptibles de ser apreciados pecuniariamente y obligaciones en moneda extranjera, que son como los tres grandes grupos de asuntos civiles que uno puede determinar la cuantía. Hacer presente que aquellos asuntos que el Código Orgánico determina como que no son susceptibles de ser apreciados pecuniariamente son cuestiones más relativas al derecho de familia. Como sabemos, la modificación de competencia del juzgado de familia es del año 2005. El Código Orgánico tiene bastantes años más y por tanto nunca hubo una adecuación estricta en este sentido. Por tanto, estos asuntos del artículo 130 son cuestiones relativas a derecho de familia. Por tanto, no serían en estricto rigor asuntos que no son susceptibles de apreciación pecuniaria, sino que se trata de asuntos de familia donde la cuantía siempre se va a reputar de mayor cuantía, ya que en materia de familia tampoco existe un procedimiento de menor cuantía. Lo que sí es relevante es para aquellos asuntos que son susceptibles de ser apreciados pecuniariamente, que están en los artículos 116 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales. ¿Y qué significa que un asunto pueda ser susceptible de apreciación pecuniaria? Quiere decir que puede ser susceptible, o sea, que pueda ser posible su valoración, su transformación a un criterio monetario, ¿vale? Es decir, que tengan un valor asignado o asignable. ¿Ya? Por ende, obviamente, la mayor cantidad de los asuntos civiles son de este tipo. Los asuntos civiles tratan de siempre tienen una relación con una monetización y la capacidad de entregarle un determinado valor pecuniario. Sin prejuicio que a veces se buscan nulidades de determinados pactos, cuestiones que eventualmente no pueden ser susceptibles de apreciación pecuniaria. Pero en ese caso, la regla de clausura es que si no puede ser susceptible de apreciación pecuniaria, se tratará siempre de asunto de mayor cuantía, ya para que eso esté en la regla de clausura que existe en el sistema. Pero si son susceptibles de ser evaluados pecuniariamente, acá entonces podemos encontrarnos con asuntos de menor, mínima y mayor cuantía, que son los tres procedimientos que se van a aplicar en definitiva si es que existe una posibilidad de apreciar pecuniariamente un asunto. Como dijimos, no es regla de competencia en cuanto a determinar un tribunal aplicable, ya que todos los tribunales, todo sea asunto de menor, mínimo, mayor cuantía, van a ser asuntos conocidos por los tribunales civiles y no por otro tribunal de ninguna manera. ¿Ya? ¿Esto por qué? ¿Y por qué se explica esto? Porque históricamente antes los asuntos de menor o mínima cuantía eran conocidos por juzgados de distrito o de delegación, que eran tribunales bajo los juzgados de letras. Por tanto, había esta posibilidad de que uno se encontrara con que estos tribunales conocían en primera instancia y los juzgados de letras en segunda. Cuestión que fue eliminado como eliminado y únicamente ahora es un rezago histórico este hecho de todavía incorporar la cuantía como un factor de determinación de competencia. En este sentido, entonces, tenemos claro que acá hay que señalar en primer lugar los asuntos avaluables pecuniariamente. Tenemos que saber entonces que la regla es que hay que ir determinando las distintas reglas que establece el 116 y siguiente. Ya dijimos, los asuntos no susceptibles de apreciación pecuniaria siempre se reputan de mayor cuantía, según lo que dispone entonces el 130 y el 131 del Código Orgánico de Tribunales. Vamos entonces a los asuntos que son susceptibles de apreciación pecuniaria. En esos asuntos entonces tenemos que ir viendo una serie de reglas que el 116, 117, 118, 119 y 120 establecen respecto a cómo se determina la cuantía en estos asuntos. En primer lugar, tenemos que saber si el demandante acompaña o no documento en que basa su demanda, ¿vale? Es decir, si tiene algún tipo de documento que justifique entonces la apreciación pecuniaria, la cuantía que él sugiere en estos antecedentes. Si es así, entonces, si el demandante acompañare documentos que sirvan a su acción y en ello aparece el determinar el valor de la cosa disputada, se estará a estos para determinarlo, ¿vale? Si el primer criterio es atender a estos antecedentes acompañados por el actor. Si el actor no acompaña antecedentes, que es una segunda posibilidad, en este caso hay que distinguir nuevamente si se trata de acciones personales o acciones reales. Ya, como ustedes saben, esta diferencia entre acciones personales y acciones reales es una diferencia establecida por el Código Civil relativa a la naturaleza de las acciones basada en sobre qué recae, ¿ya? Sobre si te recae sobre créditos o se recae sobre bienes inmuebles. Entonces, en este caso, claramente la diferencia es importante para efectos de esta segunda situación. Si el demandante no acompaña documentos fundantes de la demanda, tendremos que diferenciar si la acción es personal o real. Si es personal, rige lo dispuesto en el artículo 117, que nos dice que si el demandante no acompaña de documentos
o si de ellos no apareciera esclarecido el valor de la cosa y la acción entablada fuera personal, se determinará la cuantía de la materia por la apreciación que el demandante hiciera en su demanda verbal o escrita. ¿Vale? Es decir, la apreciación del demandante es la que va a regir como factor de determinación de la cuantía en estos casos. Por otra parte, si la acción es real, vale decir, de aquellas que recaen sobre inmuebles, que nos dice entonces, que persigue cosas, que pueden ser inmuebles o muebles, perdón. En este caso, la acción, si es real, vamos a tener que aplicar la regla del artículo 118 y 119. ¿Qué nos dice esta regla entonces? Si se refiere a acciones, reales, va entonces a regir, en primer lugar, la existencia o no de acuerdo de las partes. Si hay un acuerdo de las partes, ¿vale? Si las partes están de acuerdo, necesariamente aplica el artículo 118. ¿Qué dice entonces? Si la acción entablada fuera real y el valor de la cosa no aparece determinado del modo que se indica en el artículo 116, vale decir, por documentos, se estará la apreciación que las partes hicieron de común acuerdo. ¿Ya? Aquí entonces se le entrega la posibilidad de que haya eventualmente un acuerdo, que puede ser expreso o tácito. Será expreso cuando esté consagrado en algún instrumento, o será tácito, según lo dice el 118, inciso segundo, que nos dice que por el simple hecho de haber comparación ante el juez para cualquier diligencia o trámite del juicio, todas las partes juntas o cada una de ellas separadamente, sin que ninguna haya establecido reclamo por incompetencia nacida del valor de la cosa disputada, se presume de derecho al acuerdo de que habla el inciso anterior. Y se establece la competencia del juez para seguir conociendo el litigio. Vale decir, este inciso segundo nos refiere una expresión de acuerdo tácito entre las partes para efectos de establecer la cuantía en asuntos que recaen sobre acciones reales y que el actor no haya acompañado documentos con su demanda. Y esta apreciación tácita podríamos decir la más común, porque lo que pasa acá es que ocurre que no es que haya un acuerdo manifestado en un instrumento, como dijimos, sino que eventualmente no se reclama la incompetencia, que es lo que en definitiva el artículo 118, inciso segundo, quiere decir, que no hay un reclamo de incompetencia por parte del demandado en este caso. En este entendido, entonces, si no hay acuerdo, siguiendo con esta idea, si no hay acuerdo, entonces pasamos a lo que dispone el 119, que que nos dice que si el valor de la cosa demandada por acción real no fuera determinado del modo que se indica en el artículo anterior, el juez ante quien se hubiera entablado la demanda nombrará un perito para que evalúe la cosa y se reputará por verdadero valor de ella para el efecto de determinar la cuantía del juicio. Esto es importante porque aquí, entonces, si no hay acuerdo y la acción es real, ¿vale? Si estamos hablando sobre litigar sobre bienes, mueble o mueble, lo cierto es que en este caso, acá necesariamente tenemos que ver cuál es se nombrará un perito que va a ser el que va a determinar el valor de la cosa. Y acá decimos que es un perito que tiene un trabajo, una apreciación distinta a lo que pasa, por ejemplo, en materia de peritaje relativo a medios de prueba. Acá no hay una apreciación que pueda hacer el tribunal, sino que es un valor de pleno derecho obligatorio para el tribunal a fijar la cuantía. Por tanto, obviamente, tiene un peso mucho mayor para aquello. Y con todo, si el tribunal no tiene claro la competencia y eventualmente no hay ningún tipo de forma de establecer este valor por las distintas reglas que tenemos, eventualmente las partes podrán solicitar gestiones para poder fijar la competencia en cuanto a la cuantía y eventualmente el tribunal podrá decretar medidas de oficio para aquello, todo según lo autoriza el artículo 120. Entonces, en suma, tenemos que, primero que todo, para determinar la cuantía en asuntos susceptibles de apreciación pecuniaria, tenemos que primero que atenernos a los documentos que acompaña el actor en su demanda, y si no acompaña documentos con su demanda, tenemos que distinguir si acción personal, es decir, crédito, o acción real, persiguiendo bienes muebles o inmuebles, y en este sentido entonces se atendrá primero a el acuerdo de las partes, y de no existir entonces a la evaluación que haga un perito, y obviamente todo esto con la posibilidad siempre que las partes vayan acompañando documentos que justifiquen su pretensión, o eventualmente el juez debe dar medidas de oficio para ello. Y por último, entonces, dentro de este tipo de determinación de cuantía en asuntos civiles susceptibles de apreciación pecuniaria, dijimos también que habían asuntos avaluables en moneda extranjera que son relevantes para también que tienen una regulación especial. Y si el asunto está pactado en moneda extranjera,
hay que atender lo dispuesto en la ley 18.010, fundamentalmente al artículo 20 de dicha norma, que nos dice que las obligaciones expresadas en moneda extranjera serán solucionadas por su equivalente en moneda chilena según el tipo de cambio vendedor del día del pago. Vale decir, acá hay una transformación a moneda chilena y por lo tanto hay que proceder a liquidarla en moneda nacional para saber cuánto vale, y aquí nos dice el legislador artículo 20 que para determinar la cuantía de las obligaciones en moneda extranjera podrá acompañar al actor al tiempo de presentar la demanda un certificado expedido por un banco que exprese en moneda nacional la equivalencia en moneda extranjera demandada. Esta idea está reiterada en 116 del Código Orgánico de Tribunales, que también complementa diciendo que el certificado no podrá ser inferior a en más de 15 días a la fecha de presentación de la demanda. Vale decir, en suma, lo que nos quiere decir estos dos artículos es que si la obligación está pactada en moneda extranjera, lo que hay que hacer entonces es acompañar un certificado bancario que dé cuenta con no más de 15 días de anticipación que el valor del tipo de cambio correspondiente a la fecha en que se va a cobrar la obligación, ¿ya? Entonces es bastante sencillo y es en el fondo transformar de una moneda extranjera liquidándola a moneda nacional, que esa es la regla en ese tipo de asuntos pactados en moneda extranjera. Entonces ya tenemos claro el panorama de estos tres tipos de casos. Asuntos susceptibles de apreciación, no susceptibles de apreciación pecuniaria, siempre se reputan de mayor cuantía. Asuntos susceptibles de apreciación pecuniaria, las reglas que ya indicamos. Y asuntos pactados en moneda extranjera, que son los que acabamos de indicar. Por último, hay que hacer presente que hay ciertas reglas especiales para determinar la cuantía en asuntos civiles y que están establecidos en los artículos 121 a 127 y que son complementarios a lo anterior para efectos de establecer la cuantía, ya que son reglas, podríamos decir, complementarias. ¿Qué nos dice, por ejemplo? 121 del Código Orgánico habla de la pluralidad de acciones, vale decir, si una misma demanda se entablara en varias acciones, se determinará la cuantía del juicio por el monto a que ascendieron todas las acciones entabladas. Son los casos en que se permite por el legislador imponer varias acciones dentro de un determinado proceso. Ustedes van a estudiar eso cuando vean concepto de acción, pero por de pronto sepan de que todas se suman para efecto de determinar la cuantía. En caso de varios demandados, el 122 nos dice que si fueren muchos los demandados en un mismo juicio, el valor de la cosa o cantidad debida determinará la cuantía de la materia, aun cuando por no ser solidaria, la obligación no puede a cada uno de los demandados ser compelido al pago total de la cosa o cantidad, sino tan solo a una parte de lo que le correspondiera. Es una regla bastante clara, que quiere decir que da lo mismo la cantidad de demandados que exista, porque eventualmente la obligación se puede dividir entre todos ellos, y por ejemplo, si se debe 100 y son 10 demandados, cada uno deberá 10. No se trata de que se reduzca la cuantía a 10, sino que sigue siendo la cantidad total de lo disputado. Una tercera regla relevante es la de la reconvención, que está en el 124 del Código Orgánico, que nos dice en caso de que haya reconvención, eventualmente la demanda reconvencional sí va a incidir en cuanto a la determinación de la cuantía total del asunto, ya que dice que si el demandado al contestar la demanda entablara reconvención, contra el demandante la cuantía de la materia se determinará por el monto a que ascendiera la acción principal y la reconvención reunidas. ¿Ya? Entonces eso es importante para efectos de cuantía. ¿Ya? Hay una alusión respecto al procedimiento aplicable, pero eso, como le digo, no se refiere a la cuantía del asunto. La reconvención, como ustedes van a ver también, es la demanda del demandado al demandante, que es un tema que ustedes van a estudiar en procedimiento ordinario. Bueno, y también, por última regla importante, la 125, que se refiere fundamentalmente a la terminación del contrato de arrendamiento, que es muy importante ya que el valor de lo disputado se determinará en los juicios de desahucio o restitución de la cosa arrendada por el monto de la renta o del salario convenido por cada periodo de pago, y en los de reconvenciones por el monto de la renta insoluta. Vale decir que acá se suman todas las rentas que se hayan adeudado para efecto de determinar la cuantía.